En primer lugar, quiero agradecer a Monseñor la confianza depositada en mi persona para venir a dar esta conferencia sobre ideología de género y saludar a los sacerdotes, al Padre Alberto Ríos y al Padre Javier. Bueno, con Javier nos conocemos desde la Facultad de Medicina, hemos estudiado juntos medicina, con quien me lleva también una gran amistad. Les decía que este tema es muy importante, el tema de la ideología de género. Hace unas semanas atrás, buscaba, Monseñor es testigo porque se lo pregunté en una reunión, buscaba si existía algún estamento científico o filosófico serio, reconocido internacionalmente, que haya reconocido a la ideología de género como tal. Como tal. ¿Por qué? Porque los detractores, dentro de sus manifestaciones, dicen de que, primero, no existe la ideología de género. Y segundo, que esta ideología no está inserta en proyectos de ley ni en proyectos de algunos ministerios, como es el caso del Ministerio de Educación. Y exactamente vamos a desmontar estas ideas, pero no desde un punto de vista personal mío, valga la redundancia, sino vamos a desmontarlas desde la información que existe hoy en día. Dentro de esta búsqueda, obviamente, el primer tema que busqué, el primer capítulo que busqué, fue en el país de donde salen todas las ideas médicas, todos los, digamos, los estudios científicos y que combaten efectivamente los hechos contra las ideologías. Y encontré este artículo. Este es un artículo del American College of Pediatricians, Colegio Americano de Pediatras o de Pediatría. Tiene 4 ingresos. En uno de sus ingresos se llama El Colegio Habla, The College Speaks. Y dentro de esta ventana hay otra que se llama La posición del colegio, ¿no? La posición de estado del colegio. En enero del 2017, está aquí, la pueden ver todos, dice lo siguiente en un título sobre el posicionamiento del Colegio Americano de Pediatría. Dice, Gender Ideology Harms Children. ¿Qué significa en castellano? Ideología de género, eso que dicen que no existe, el Colegio Americano de Pediatría lo ha puesto aquí. Ideología de género daña a los niños. Y esto en razón de que en Estados Unidos, como en otros países donde esta ideología ha penetrado mucho, se han dado leyes para cambiar, hacer un estado, digamos, de transformación, entre comillas, sexual, para todos aquellos niños que sufran de un proceso que se llama disforia de género. Es decir, un problema de identidad sexual que justamente las comunidades LGTBIQ han querido cambiar el término ya desde la conferencia de Pekín y el Cairo a identidad de género. Entonces, la primera cosa que queríamos desmontar, pues desmontada está. Instituciones tan serias como el American College of Pediatría menciona la ideología de género como dañina para los niños, que tienen ¿qué cosa? Justamente disforia de género. La segunda cosa, si nosotros estuviéramos en la Alemania nazi, vamos a remontarnos medio siglo para atrás, estamos en la Alemania nazi y resulta que un legislador alemán propone que toda la comunidad judía es dañina para la sociedad alemana y debe ser perseguida y expulsada, entre comillas, exterminada, diríamos que hay una ideología con una etnofobia hacia la raza judía, y esto, así no esté en el proyecto de ley la palabra ideología nazi, diríamos que es una ley con ideología nazi.
¿Se entiende, no? La idea, claramente. No existe la palabra ideología nazi, pero sí existe lo que significa el nazismo, ¿verdad? Y si estuviéramos 50 años atrás y hubiéramos estado en esa Alemania, viviendo ustedes y yo, y hubiéramos levantado nuestra voz de reclamo y hubiéramos dicho, ahí hay elementos de la ideología nazi que quiere exterminar toda una etnia o todo un pueblo. Quizás los defensores del nazismo hubieran dicho, no, ahí no hay ideología nazi. Muéstrame dónde dice ideología nazi. Pero por favor, todos los elementos están ahí. No tengo que tener la palabra ideología nazi para decir que está impregnado de ideología nazi. Lo mismo ocurre hoy en día. Todos estos documentos que están circulando, ¿de qué tratan? ¿Qué lenguaje tienen? Tienen el lenguaje de la ideología de género. No hay más. Así no esté explícitamente escrito ideología de género. Pero los elementos de esa ideología están ahí. Porque hablan de la identidad sexual, la identidad de género, que el género se construye, que es una construcción social, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, las dos primeras ideas que quería yo desmontar creo que son fácilmente entendibles y sustentables. Muy bien. ¿Qué es una ideología? ¿Por qué los pediatras del Colegio Americano de Pediatría literalmente dice la medicina está basada en facts, en hechos, no en ideologías? Porque la ciencia médica basa todo su pensamiento en el método científico. Hechos demostrables, más o menos verificables. Si no son tan verificables, hay que hacer nuevos estudios para perfeccionar el conocimiento. Y esa es la gracia de la ciencia. Sin embargo, cuando se trata de imponer ideas, estas entran en conflicto frontal con los hechos. Es por eso que este colegio se pronuncia en forma muy interesante contra la ideología de género. Y fíjense, colocan 8 puntos centrales de desacuerdo frente a esta ideología. Lo primero de lo que hablan es de que hay un hecho objetivo en la biología, que la biología humana está escrita, su diseño, ¿en dónde? En los genes. Y el diseño genético de nuestra especie es la binariedad sexual. Si el diseño genético de la especie humana fuese otro, evolutivamente aquí tendríamos otras expresiones biológicas y no la masculina y la femenina. Así de simple. Nadie, ninguna cultura humana ha dicho vamos a hacer una práctica, vamos a criar al hombre y a la mujer como diferentes. No, queridos hermanos, la psicología va después de la biología. Si no hay biología, no hay psicología que asiente sobre un hecho biológico. El hecho biológico es de que genéticamente la especie humana está diseñada en forma binaria. XX, mujer, XY, varón. Cuando existe X0, es decir, un solo cromosoma sexual X, estamos frente a ¿qué? Frente a una enfermedad que se llama síndrome de Turner. No estamos hablando de un tercer sexo. Si tenemos 3X, lo que se conocía como el síndrome de la superhembra, estamos frente a un síndrome genético. No estamos frente a un tercer sexo. Por lo tanto, el diseño biológico humano de la especie humana es binario, no hay más. Muy bien, frente a este hecho,
que lo dice el Colegio Americano de Pediatría, quisiera ampliar dos cosas. Cuando hablamos de sexo biológico, entonces estamos hablando de el plan binario humano, binario, XX y XY. ¿Existe un gen, digamos, que explique la homosexualidad? ¿Existe un gen que explique la homosexualidad? Acá vamos a hablar pura ciencia, nada de ideologías, cosas, ni cosas por el estilo. Vamos a hablar de hechos, de hechos. Durante los estudios genéticos, como es obvio, frente al fenómeno de la homosexualidad a través del tiempo de vida de la ciencia, se plantearon una serie de paradigmas, de formas de explicar este fenómeno que es la homosexualidad. Un paradigma, obviamente, es el paradigma biológico, y otro paradigma sería el paradigma psicológico. Dentro del paradigma biológico, una explicación que se intentó dar fue la genética. Todo a raíz del descubrimiento de un gen que es el SXY, o SRY, perdón, SRY. Este gen asienta en el cromosoma Y de los varones, de los hombres. Este gen está ubicado en una zona que se llama zona de apareamiento. Cuando nosotros tenemos el proceso meiótico, ¿saben qué es la meiosis, no? Cuando el cuerpo humano fabrica gametos. El varón tiene 22 cromosomas más uno sexual, son 23 pares. Para la meiosis divide 2 gametos con 23 cromosomas cada uno. Ya no 23 pares, sino 23 cada uno. Por lo tanto, son 22 más 1 sexual. El varón va a aportar espermatozoides X y espermatozoides Y. La mujer, como es doble X, solo aportará gametos X. Muy bien. Se descubrió no hace mucho de que aquí había un gen, el que les he dicho. Este gen, SRY, es el que inicia el proceso de diferenciación gonadal. Inicia el proceso de diferenciación gonadal. Pero ¿qué pasa? Como está ubicado en esta zona de apareamiento, cuando se produce la meiosis normal dará 2 genes completos y no escindidos en alguna parte. Pero cuando es anormal, este gen puede venir acá, con una yapa, o puede haber un gen Y, un cromosoma Y sin este gen. Y esto confundió mucho a la comunidad científica, porque dijeron, hemos descubierto por fin el gen homosexual. Pero ¿qué ocurre? Lo único que nos ha demostrado esto es de que puede haber mujeres XX con diferenciación gonadal pseudomasculina, o varones XY con diferenciación gonadal pseudofemenina. Por lo tanto, esto, al igual que el síndrome de Turner, al igual que los síndromes cromosómicos, ¿qué cosas son? Son enfermedades, son patologías. Y no explican la vasta gama de hombres y mujeres cromosómicamente, varones o hembras, varones machos masculinos, hembras mujeres o femeninas, sino no explica la homosexualidad, sino explica una variante cromosómica de alteración en la expresión fenotípica de los órganos sexuales genitales. Es por eso de que esta teoría fue desechada. La segunda argumentación para decir que no es genético
es que en las líneas de árboles genealógicos hay más homosexualidad heredada por la línea materna, no paterna. Y si hablamos del gen Y, esto debería ser más heredado en la línea paterna. ¿Se dan cuenta que hay una discordancia? Entonces, tiene una mota, acá está. Se estudió un segundo posible gen, el XQ18 me parece que es. A ver. Efectivamente. Este gen XQ asienta en el cromosoma sexual femenino, X. Y se pensó que era el que explicaba la homosexualidad genéticamente hablando. Pero estudios posteriores demostraron de que este gen no estaba alterado en la buena proporción de personas que tenían orientaciones sexuales diferentes a la concordante entre la biología y la psicología. De manera tal que el paradigma cromosómico no ha sido demostrado en la especie humana. Muy bien. La segunda teoría era la teoría hormonocerebral. Esta teoría que decía, si nosotros estudiamos cerebros humanos, masculinos y femeninos, tenemos dimorfismo sexual, es decir, el cerebro del varón es diferente al cerebro de la mujer. De manera tal que dijeron muy bien, entonces el problema de la homosexualidad debería estar explicado por el baño hormonal del cerebro cuando el niño está en la etapa fetal, dentro del útero. Esta teoría del baño hormonal tampoco ha sido demostrada. ¿Qué pasa? Que personas nacen con un sexo masculino o femenino, más lo que hoy en día se conoce como género, es adquirido en los primeros años de vida. Los estudios que se hicieron en el hipotálamo de los cerebros de homosexuales mostraban de que hay un núcleo hipotalámico que es el núcleo anterior 3, núcleo hipotalámico anterior 3, era del mismo tamaño en los homosexuales varones que en las mujeres heterosexuales. Este hallazgo se pensó que podría explicar la homosexualidad desde un punto de vista biológico, hormonal, cerebral. Pero ¿qué ocurre? Posteriores investigadores, como Van Ardel, por ejemplo, intentaron repetir los hallazgos que algunos científicos habían mostrado previamente en los cerebros masculinos y femeninos, no encontrando una concordancia con el anterior estudio. De manera que el paradigma biológico hormonal cerebral tampoco está claro y sustentable. Lo cierto es de que el cerebro masculino y femenino son diferentes y quizás la conducta, como dice este texto de los pediatras, la conducta homosexual, tanto en el hombre como en la mujer, más bien serían los que condicionarían cambios en su cerebro por un fenómeno que se llama neuroplasticidad. Neuroplasticidad. Si yo todos los días me dedico a hacer matemáticas, esa parte de mi cerebro, ¿qué va a hacer? Va a hacer una neuroplasticidad y se va
a aumentar de tamaño probablemente, va a aumentar sus sinapsis, va a mejorar sus conexiones neuronales y será un cerebro, diremos entre comillas, de un matemático. El artista tendrá otra parte del cerebro desarrollada. La conducta homosexual es la que haría una neuroplasticidad en el cerebro de estas personas. Y sería más bien una consecuencia y no una causa. Muy bien. Frente a estos paradigmas, finalmente surge el paradigma psicológico. El paradigma psicológico, que es el que ahora, diremos, se sustenta más en datos científicos, es el que hoy por hoy explica mejor el fenómeno de la homosexualidad. ¿Por qué digo esto? Si nosotros revisamos la página 435 del Manual de Estadística y Diagnóstico Estadística de Enfermedades Mentales, el DSM, dice, página 455, tasa de persistencia de disforia de género. Estamos hablando de que los niños que tienen una duda sobre su identidad sexual o, si quieren llamarla identidad de género, como lo llaman los grupos LGTBI, estos, sin necesidad de ningún tratamiento hormonal ni quirúrgico, solamente pasando a través de una pubertad normal, no alterada por hormonas dadas por los médicos, en el caso de las mujeres, tiene una tasa de retorno a la concordancia, es decir, que se identifican con su sexo biológico, de hasta 12%, perdón, de hasta 88%, o sea, 12% persisten, 88% retornan a una concordancia entre el sexo biológico y el sexo psicosocial, ¿no? En el caso de los varones, esta tasa llega hasta el 98%. No lo digo yo, lo dice el DSM y lo dice el Colegio Americano de Pediatría. Es decir, parece ser, es verdad, hay un grupo de niños que tiene dudas sobre su identidad. Pero estas dudas, en el mayor porcentaje, son revertidas al pasar a través de una pubertad no intervenida, una pubertad fisiológica normal. Solamente en un caso 2% con tasas en los países donde hay, como Suecia, y en los países donde hay más, está más enraizada esta teoría de la ideología del género, hasta un 30%. Y en el otro caso, en el caso de las mujeres, estamos hablando de un 12 hasta el 50%. En el peor de los casos, en el hombre 30%, en el peor de los casos 50%. En el mejor, en el hombre 2%, en la mujer 12%. Es decir, que una mayoría, no necesito ser médico para darme cuenta que 2% es menos que 98%, ¿no? Ni 12% va a ser más que 88%. Por lo tanto, el hecho médico es de que la vasta mayoría de niños con dudas sobre su género, de niños con posible disforia de género, van a entrar en una concordancia con su sexo biológico, pasando a través de una pubertad normal. ¿Quién lo dice eso? Lo dice el Colegio Americano de Pediatras. ¿Quién firma? Firma la doctora Cretella, que es, en este momento, fue la presidenta, cuando se hizo este artículo, Michelle Cretella, presidente del Colegio Americano de Pediatría, Quentin Van Meter, vicepresidente del Colegio Americano de Pediatría, y Paul McHugh, que es un distinguido profesor de psiquiatría del Hospital Johns Hopkins y de la Escuela Médica Johns Hopkins. Es decir, acá no estamos inventándonos cosas, ni que somos, como nos han calificado, personas fundamentalistas.
Yo creo que los que son fundamentalistas son más bien aquellos que defienden la ideología de género. Muy bien. Luego de haber hecho estas aseveraciones sobre el sexo, tendríamos que irnos a la historia. La historia del fenómeno de la ideología de género tiene fundamentos de tipo filosófico, y de una corriente activista llamada el feminismo. ¿Por qué ocurre todo el fenómeno del feminismo? El feminismo en un inicio fue un movimiento ciertamente bueno, se llamaba feminismo de paridad, porque buscaba que la mujer y el hombre tengan, ¿qué cosa? Los mismos derechos. Yo creo que nadie en su sano juicio está acá en desacuerdo con eso, ¿verdad? ¿Pueden levantar la mano las mujeres que están aquí, por favor? Levanten la mano. Perfecto. Gracias. Bajen la mano. ¿A qué voy con esto? Yo he sido profesor universitario tanto en San Agustín, hace muchos años, en la San Pablo, hace unos años, y en la Católica hace poquito. Y en una clase universitaria recuerdo que hablando de este tema, porque este tema lo leo hace mucho tiempo, resulta que una alumna me dice, pero acá no hay igualdad. Ah, no hay igualdad. Muy bien. Me dio tanta risa como cuando veo la televisión y veo a la ministra que dice que en este país no hay igualdad de derechos con las mujeres. La ministra, para empezar, es mujer. La periodista que la entrevistaba es mujer. Las alumnas de mi clase eran amplia mayoría, como en este salón, sobre los varones. Lo que pasa es de que en ciertos lugares, sobre todo en la serranía y de la selva y de las zonas periféricas de la urbe, se vive, lógicamente, un fenómeno de machismo inaceptable, ¿no? Que hombres golpeen a las mujeres, que no las dejan desarrollarse, que no les impiden ir a hacer su escolaridad. Eso está mal, perfectamente mal. Jesucristo fue el primero en reivindicar a la mujer, en todo sentido. Por lo tanto, con eso no estamos de acuerdo, ¿no? Por lo tanto, todos aplaudimos ese feminismo de paridad. ¿Ya? Hay un libro que se dice que su nombre es este, se llama en inglés Who Stole Feminism? ¿Quién robó el feminismo? ¿Ya? La autora de este libro, Hope Sommers, era una feminista de estas de paridad. Y ella se pregunta en el libro, ¿por qué el feminismo de paridad ha girado, ¿a qué? A un feminismo radical. A un feminismo radical. ¿Por qué se llama feminismo radical? No se llama feminismo radical por la fiereza con que defienden las mujeres sus ideas, no. Radical por su origen en la palabra radice, raíz. Porque este feminismo, dentro de su locura ideológica, cree que el problema hay que eliminarlo de raíz. ¿Y en qué se basa este feminismo? Se basa en una ideología neomarxista. Neomarxista. Si ustedes leen el libro Familia, Propiedad y Estado de Engels, aquí dice textualmente que el origen de las desigualdades está en la organización de la sociedad. Y esa ideología equivocada de Engels es la que sustenta, por un lado, sustenta la ideología de género. No crean que no hay personas que filosóficamente e incluso teológicamente defienden la ideología de género. Existen mujeres llamadas
mal llamadas teólogas de género, que son absolutamente ateas y anticristianas. Ateas y anticristianas, porque lo primero que critican en sus textos son el esquema de la familia de Nazaret y el amor de Dios al hombre al entregar a su único hijo, Jesucristo. Eso es lo que cuestionan. Entonces estas gentes que defienden y sustentan la ideología de género se basan en ideología neomarxista. Y por otro lado, durante el siglo pasado surgió una escuela filosófica que se llama, mal llamada, estructuralismo, que en realidad son desestructuradores, porque lo que pretenden es desestructurar la sociedad que conocemos todos nosotros, la sociedad basada ¿en qué? En una familia heterosexual. Dentro de estos filósofos está Foucault, Derrida, García, etc. Si uno revisa las teorías de esta gente, por ejemplo, Foucault es uno de los padres de una corriente del siglo pasado que se llama la antipsiquiatría. ¿Por qué? Justamente lo que dicen las personas que defienden la ideología de género hoy en día, que dice que todo es cultural, por lo tanto los psiquiatras estaban equivocados al determinar ciertas enfermedades, que no eran enfermedades, sino eran fenómenos culturales. Entonces, esta ideología de género parte de dos vertientes, una filosófica, con las teorías de Marx y Engels, por otro lado, con la filosofía desestructuralista de Foucault, Derrida, García, por ejemplo, y por otro lado, con todas estas mujeres que crean el feminismo radical. ¿Dónde comienza la lucha, digamos, agresiva de estas personas? En la conferencia por la mujer de Pekín y el Cairo. Ahí, una de ellas, Bella Abzug, por ejemplo, dice que ya basta de tener a la mujer metida en estereotipos, ¿no? ¿Cuáles son esos estereotipos de estas personas? Los que vivimos nosotros. Cuando ella ataca con tanta fiereza esos estereotipos, digo, caramba, está atacando a mi abuela, a mi madre, a mi esposa, a mis hijas, porque es la forma como vivimos. ¿Y qué pretende darnos como solución? Otros estereotipos. ¿Cuáles? Los de ella. La sociedad a través del tiempo ha ido evolucionando de una forma. ¿Cuál es la forma? Ya les he dicho que la psicología asienta sobre la biología. ¿Por qué la mujer tiene una psicología distinta a la del hombre? Porque su biología es distinta. ¿Cuál es la biología de la mujer? Distinta a la del hombre. Un hombre jamás tendrá eso. Útero y mamas. Es decir, gestación y amamantamiento. Esos dos hechos biológicos han determinado una conducta psicológica. ¿Cómo se llama esa conducta? Maternidad, que es distinta a la paternidad. ¿Se dan cuenta? Y las estructuras sociales han derivado ¿de qué? Han derivado de este núcleo que es la familia. Por lo tanto, la ideología de género pretende dar nuevos estereotipos inventados por estas personas, jamás estudiados científicamente y por lo tanto no han sido validados ni en el terreno de la ciencia ni en el terreno de la práctica, de la vida común y cotidiana. Lo cierto es que como toda ideología, la ideología de género tiene una característica. ¿Qué cosa? Es un sistema cerrado. Es un sistema cerrado de pensamiento. Todas las ideologías que han atacado a la humanidad han sido siempre sistemas cerrados.
¿Qué es un sistema cerrado? Dime de qué se trata para decirte en qué me voy a oponer. No acepto una crítica hacia mi sistema, hacia mi ideología. No acepto que esta ideología sea puesta a juicio por los demás. Eso sí, si tú opinas distinto, eres un retrógrada. Eres un retrógrada, porque no permites de que mi ideología, que es pura y santa, sea desarrollada. Entonces, la ideología de género es un sistema de pensamiento cerrado, no acepta réplicas ni refutaciones. Segundo, como toda ideología, ha creado un lenguaje particular, lleno de términos. Si ustedes revisan, acá tenía una revisión que sale muy bien en el lexicon de familia, hay toda una serie de términos que son usados por esta ideología. Por ejemplo, hegemonía, macho hegemónico, homofobia. Se las voy a leer. Se las voy a leer para que vean el dominio que tienen sobre los términos. Acá los tienes, ¿no? También. Por ejemplo, homofobia. Todo aquel que piense o siquiera se atreva a hacer un análisis del problema de la homosexualidad o de los géneros es un homofóbico. Yo ahorita, por hablar del tema, seguramente me catalogarían de homofóbico. ¿Por qué? Porque pienso distinto de ellos. Luego hablan de roles, que los roles son construidos. El domingo escuchaba a la periodista en América que decía, claro, tener pelo largo, corto, polo rosado o rojo, esas son tonterías, ya sabemos que todo el mundo puede tener gustos diferentes, gustos totalmente diferentes, y lo que guste a una persona puede no gustarle a otra. Nadie dice que el varón tiene que tener el pelo cortito y usar camisa negra, o roja, o no sé, beige. Es cuestión de gustos, cómo te vistas, cómo usas el pelo, es cierto. Pero no es cuestión de gustos el tener una concordancia entre lo que se te ha dado biológicamente y la imagen corporal que tú tengas de ti mismo. Cuando existe un divorcio entre lo biológico y la sensación psicológica que tú tienes de ser varón o mujer, existe un problema que se llama disforia de género. Un problema de discordancia entre la identidad y el sexo biológico. ¿Qué pasa? Como digo en algunas conferencias, lo he dicho, ¿qué pasa si viene acá un paciente y dice, ¿sabe qué, doctor? Yo siento que soy un águila. Sí, siento que soy un águila. Este hecho que les estoy contando no es un hecho inventado, existe esa patología. Una falta de identidad de especie. ¿Qué significa eso? Significa, ya muy bien, estás en tu libertad, sigue. Si es tu hijo, le dices, respeto tu libertad, sigue, tú eres el águila. O el tigre o el caballo, no sé. O te y conversas con tu esposa o con tus amigos o con los médicos de tu confianza y dices, mira, esta persona de mi familia tiene un problema. No hay una concordancia entre su especie y lo que él piensa en relación a su especie. Lo mismo ocurre con una persona que tiene disforia de género. Es una persona que ciertamente por lo menos tiene un problema de una confusión dada entre su biología y su psicología. Es impresionante, pero revisaba un estudio sueco. Ustedes saben que en Suecia está muy penetrada toda la ideología de género y
y todas las ideas de las comunidades LGTBIQ, ¿no? En Suecia se ha hecho un estudio estadístico sobre los niveles de suicidio. La tasa de suicidio en los adultos y adolescentes que han sido sometidos desde la infancia a tratamientos hormonales o quirúrgicos para su disforia de género, la tasa de suicidios es 20-1 en relación a los que no tienen este tipo de tratamientos, entre comillas. Es la primera vez en la medicina humana, en la historia de la medicina, que se llama tratamiento a la mutilación de órganos sanos. Mutilación de órganos sanos. Sacarle las mamas sanas a una chica que tiene disforia de género es sacarle órganos sanos. O hacerle una extracción del pene y testículos y crear una pseudovagina en un chico sano, biológicamente sano. ¿Qué cosa es si no es una mutilación de órganos sanos? Lo cierto es de que con la operación o los tratamientos hormonales que se hagan, el sexo biológico seguirá siendo el mismo, seguirá siendo el que es. Ser una persona con tratamientos quirúrgicos, varón, o ser una persona con tratamientos quirúrgicos, mujer. No solo la complejidad llega ahí, va mucho más allá. Ustedes saben que existen aproximadamente entre 50 y 60 géneros hoy en día. Y una persona, por ejemplo, con disforia de género transexual, podría ser en su orientación sexual, es decir, en el atractivo emocional y de relaciones genitales, puede ser, un transexual puede ser homosexual, puede ser heterosexual, puede ser bisexual, puede ser pansexual, puede ser asexual. De manera que, si ustedes razonablemente estudian las cosas, lo mínimo que podemos tener frente a una realidad de este tipo es, aquí hay un problema. Es por eso que en la última conferencia que di, antes de esta, me reafirmo en que los problemas de homosexualidad, de identidad sexual, de orientación sexual, la medicina tendría que decir que tiene un capítulo pendiente. Hacen falta más investigaciones, más estudios no ideologizados, estudios independientes, que puedan efectivamente aclarar el paradigma biológico o aclarar el paradigma psicológico de este problema. Diremos como conclusión que es una asignatura pendiente para la ciencia. Y no, como dicen algunos, porque se escucha de todo en este Valle de Lágrimas, en RPP escuchaba representantes de las comunidades LGTB que decían de que esto de la orientación era genético. En mi búsqueda de información y de las corrientes de pensamiento encontré a un doctor muy citado por CNN y por radiotelevisoras locales, me parece que se llama Elmer Huerta, dice en su blog que la orientación sexual es genética. ¿Y en qué basa sus afirmaciones? En el gen SRY. Eso el año 2014, yo no me fijé que era el 2014, porque pensando que era reciente, hace unas semanas, le respondí dándole las bases y los artículos que demostraban que esas alteraciones se debían a que estaba muy cerca de la zona de apareamiento y explicaba enfermedades de orden cromosómico, y no explicaban la orientación sexual en la vasta mayoría de personas homosexuales. Para que vean que no todo el que habla del tema lo domina, ni mucho menos. Sigue siendo una asignatura pendiente, queridos amigos. Lo cierto es que tenemos que estudiarla mejor, el tema de la homosexualidad. Y el tema de la ideología de género, en primer lugar, existe. Si existe, lo demostramos porque asociaciones científicas serias como el Colegio Americano de Pediatría la menciona tal cual, con nombres y apellidos.
Y en tercer lugar, no necesitamos que esté mencionada como ideología de género para decir que está impregnada de ella, por ejemplo, el currículo escolar. Lo triste, queridos hermanos, es de que el currículo escolar que estamos discutiendo, nadie ha discutido de todos los libros que se han ido distribuyendo en los últimos 10 años. Desde el año 99 existen libros circulando con la ideología de género. Monseñor y todo el equipo que trabajamos con él, venimos dando la voz de alerta hace muchos años sobre estos temas. ¿Por qué? Les pongo un ejemplo, un libro hecho por un sociólogo arequipeño y que está distribuido en los colegios. Yo fui a hablar al colegio porque me di cuenta de que es una aberración tremenda, ¿no? Daban como tarea este ejemplo, y con eso termino. Decía, grupos transculturizadores como los cristianos, o sea, como nosotros, han hecho en las islas polinesias dejar costumbres que deberían ser más bien denominadas como de gran innovación sexual. En la Polinesia, un gesto de bienvenida, de acogida, es brindar a la esposa la primera noche al que visita tu casa. Frente a esa afirmación, tengo el libro, y si alguien gusta, le puedo mandar una copia por email. No estoy inventándome nada. Este tipo de educación es la que se viene dando en el Perú. ¿Qué clase de valores se enseñan? ¿Realmente tú como cristiano estás bien informado de esto? Si estás mal informado, pues se han creado este tipo de conferencias para ayudarte a introducirte en el tema, para que sepas defender tus creencias, no tus ideologías, tus creencias, tu fe. Es triste ver que gente defiende la ideología de género, pero es más triste ver cristianos que no saben argumentar contra la ideología de género. Muy bien, espero haber dado unas pinceladas que les hayan podido ayudar. Si hay preguntas, gustoso las aclararé, y si no puedo aclararlas, ambos nos pondremos a revisar el tema. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Si hubiera algunas preguntas, como lo dijo el doctor González, a ver, no sé si alguien quisiera preguntar. Bien, dice, los estudios de Hammer, ¿ya?, y colaboradores utilizaron 22 marcadores moleculares del cromosoma X. 5 marcadores pertenecían a la región XQ28, llamada región subtelomérica del brazo largo del cromosoma X, en el intento de explicar la homosexualidad a través de los hallazgos de este gen. La presencia de 7 pares de hermanos homosexuales en los que no se daba el ligamiento entre los marcadores de la región XQ28 y la orientación sexual, son un fundamento para decir que no hay tal explicación. O sea, es decir, se han hecho estudios genéticos. ¿Qué pasaría al revés? Vámonos al escenario opuesto. ¿Qué pasaría si efectivamente ahí está el gen se ha descubierto? Para mí sería una gran noticia, porque ya sabríamos que el problema es una enfermedad genética. ¿Se dan cuenta? Se acabó el paradigma psicológico, esto es un problema genético. No estamos acá diciendo de que no debe ser genético. No sé si me han entendido lo que he querido decir. Lo que he querido decir es de que todavía la genética no ha encontrado una respuesta a la homosexualidad. Eso es lo que he dicho. Y que las teorías que van ahí dando vueltas por la prensa son teorías no demostradas. Si algún día se demuestra algo, enhorabuena, ya tendríamos la explicación a este fenómeno. ¿De acuerdo? No sé si le he respondido. Muchas gracias. Siga.
Doctor, muy buenas noches. Yo quería preguntar más que todo respecto a que se ha sacado del libro de trastornos de enfermedades al tema de la homosexualidad. ¿Por qué es que se ha sacado de trastornos de enfermedades mentales? Y otro es de que tengo entendido de que en Estados Unidos se dio el caso de David Reimer, el cual le practicaron me parece una circuncisión, no sé bien, una cirugía en sus partes íntimas siendo varoncito, y se le hizo crecer como si fuera una niña. Bueno, a las finales se desata el caso en suicidio, como de parte del pequeño cuando descubre la verdad, cuando ya es, cuando propiamente su naturaleza le pide ser varón, ¿no? Y también se da el suicidio de su hermano mayor, al descubrir lo que le habían hecho, ¿no? Porque desde pequeños les hicieron experimentar con sus órganos genitales, siendo su hermano propiamente varón, y haciéndole creer que él era una mujercita, ¿no? Entonces, a raíz, me parece que de este caso también se ha dado otra serie de cosas, ¿no? Sí, bueno, le voy a responder la primera parte, ¿no? Usted ha hecho dos preguntas. La primera, ¿cómo sale la homosexualidad del manual DSM, ¿no? La segunda, usted ya lo ha explicado, acaba de mencionar un estudio sueco. Vamos a dar el estudio porque hay gente que cuando escucha después me dice, pero no has dado el estudio y de repente te has inventado. Tenemos el estudio de actualización del 2015 de Olson Kennedy sobre una revisión sobre el manejo de la no conformidad de género en niños y adolescentes. Y tenemos, obviamente, el hallazgo de que hay 20-1 mayor tasa de suicidios en disfóricos de género mutilados, como el caso de el niño Huerta, ¿no? David Reimer, ¿no? Como el caso que ha mencionado la hermana. Creo que ese hecho no necesita una explicación, ¿no? Cae por su propio peso. ¿Se imaginan en la cabecita de estas personas lo que debe pasar? ¿Por qué? Porque las personas que han sido mutiladas y tratadas con hormonas, esto lleva a varias consecuencias. La primera, de que serán siempre estériles. La segunda y muy importante, que quedan en un estado prepuberal. Mientras el resto de gente con la pubertad y el baño hormonal va madurando, recuerden ustedes no piensan igual que cuando tenían 10 años. Su cerebro ha ido madurando, ¿gracias a qué? Al baño hormonal, al cambio, a ese dimorfismo sexual, esa neuroplasticidad se hace evidente gracias a qué? A todo lo que se vive en la pubertad. Eso se anula y la persona queda en un estado prepúber. Y la confusión que hay, porque hay una dependencia de por vida de hormonas, además de todas las consecuencias que trae tener hormonas del sexo opuesto en el cuerpo. Sabemos que los estrógenos, por ejemplo, en un varón transexual, los estrógenos no le van a producir un cáncer, pero los estrógenos están catalogados como carcinógenos del grupo 1. Es decir, si es que hay un cáncer que tenga receptores de estrógeno, lo va a hacer bailar la conga, es decir, va a reproducirse en forma acelerada ese cáncer, si tiene receptores estrógenos. Por otro lado, producen hipertensión arterial, trombosis venosa en los miembros inferiores, así como muchas otras alteraciones. No necesitan ser médicos, entren en internet y pongan efectos colaterales de los estrógenos. Bien, ¿cómo sale la homosexualidad del manual de enfermedades, del DSM? Fue en el DSM-3, estamos actualmente en el 5. El DSM-3 al 3R fue el salto, más o menos en el primer lustro de los 70. Existía un psiquiatra en ese entonces, de apellido Spitzer, que era el presidente de la APA, de la American Psychiatry Association, de la Asociación de Psiquiatras Americanos. Esta entidad es la que elabora y crea los DSMs, hermana.
El DSM es elaborado por la APA, la Asociación Americana de Psiquiatría. Ellos son los autores. Este psiquiatra hizo un estudio telefónico, de más o menos 200 homosexuales. Y concluyó, en ese estudio telefónico, concluyó de que la homosexualidad no era curable. ¿Ya? Entonces se planteó a esta asociación de psiquiatras una votación para ver si se retiraba la homosexualidad del manual. ¿Por qué? Porque estos pacientes, amén de tener ya un problema que era la homosexualidad, tenían un segundo problema que era la frustración de no poder revertirla. ¿Y qué lenguaje cambian? Lo primero que cambiaron fue un término que fue muy discutido. La homosexualidad no es patológica, salvo que sea egodistónica. ¿Qué significa ese terminajo egodistónico? La homosexualidad no es patológica, salvo que el homosexual verdaderamente tenga conflicto con su homosexualidad. O sea, un homosexual consciente estaba enfermo. Y aquel que no era consciente, que estaba feliz de vivir como vivía, ese no estaba enfermo. Entonces, para la comunidad científica fue una patada a la ciencia, ¿no? Porque o es enfermedad o no lo es, no a medias. Entonces la APA, en la siguiente versión, lo retira en forma absoluta. Y dicen, la homosexualidad no es patológica. Y si ustedes revisan el DSM-5, tampoco está la orientación sexual como un desorden patológico. Sí está la disforia de género. La disforia de género sí está. Es decir, el problema de identidad sexual. Cuando la persona, siendo varón, cree que es una mujer encarcelada en un cuerpo biológico de hombre, o al revés, siendo mujer, cree que es un varón encarcelado en un cuerpo de una mujer. ¿Ya? Este Spitzer, para que ustedes conozcan, voy a jalar su pregunta para hacer una aclaración. También en el primer lustro de los 2000, entre el 2004 y 2006, no recuerdo muy bien, pero yo tengo ese artículo en casa, saca otro estudio, también telefónico. Ustedes se imaginan que es un estudio telefónico, ¿no? Imagina que hay mucho joven. Tú hablas con una chica por teléfono, o la chica habla con un chico por teléfono, te parece probablemente una persona muy simpática, muy empática, pero tú no tienes más información. No sabes quién es, no sabes cómo es él físicamente o ella, no sabes su entorno, no sabes su familia, su desarrollo psicosocial, no lo sabes. O sea, es muy impersonal. Ya, en esas condiciones de lo que significa un estudio por llamada telefónica, este psiquiatra fue inducido por comunidades cristianas protestantes en Estados Unidos a hacer un nuevo estudio, porque le dijeron, muy bien, tú has dicho que no es curable. Fíjate, acá tienes a Pepito Pérez, fue homosexual con vida activa, es decir, fue un homosexual que tenía relaciones íntimas homosexuales, etcétera, etcétera, vivía en comunidades homosexuales, recibe la palabra de Dios y decide cambiar. Actualmente tiene 10 años de vida heterosexual, se ha casado, tiene hijos y no ha vuelto a recaer. Y así le presentaron como 20, 30 casos. Explique usted lo que ha dicho. Usted ha dicho que no es curable. Por favor, explique lo que ha dicho. Entonces Spitzer se ve obligado a hacer un nuevo estudio, donde uno de los criterios del estudio era un fuerte componente espiritual. ¿Y cuál fue la conclusión de ese estudio? Que la homosexualidad era curable cuando había un fuerte componente espiritual en más o menos 60% de varones y 40% de mujeres. Más o menos. No quiero decir una cifra porque no me la acuerdo de memoria, pero era por ahí, 60 y 40. ¿Qué dijeron las comunidades homosexuales de Spitzer después de haberlo alabado y endiosado?
dijeron que ya estaba con demencia senil. Es decir, sí vale un estudio de lo más mal hecho, para la época es de repente bueno, pero para esta época a nadie se le ocurriría hacer un estudio por telefónico. Sin embargo, para la época, este estudio fue tan determinante en la votación que retiró a la homosexualidad del manual. Los votos fueron más o menos poco más de 5.000 contra poco más de 3.000. Es decir, había 2/3, 1/3. 1/3 de psiquiatras no estaban de acuerdo en Estados Unidos y 2/3 sí. Como yo le decía a una amiga que es psiquiatra, le decía, es la primera vez en la historia de la medicina humana en que una enfermedad es metida o retirada de un manual, no por un trabajo científico, sino por votación. Mañana votemos pues, que la tuberculosis no es enfermedad, ¿no? O que la depresión no es una enfermedad, o que la ansiedad no es una enfermedad. Vamos a los hechos más que a las ideologías. Lo cierto es que hoy por hoy la orientación sexual que no sea heterosexual no es considerada una patología. Mi pregunta como médico es, ¿puedo yo decirle a un pedófilo que está equivocado? ¿O puedo yo decirle a una persona que tiene orientación zoofílica que está equivocado? ¿Con qué argumento científico le voy a decir si ya tengo como base de que la orientación homosexual es normal? Es cuestión de gustos, entonces. En la carta que estoy haciendo al que está pretendiendo dar esta ley mordaza, justamente le pongo eso, que las leyes no pueden legislar sobre gustos. ¿No? ¿Te gustaría que juzguen? A mí me gusta, no sé, la pizza, está prohibido pizza. Pero es un gusto mío. No, a mí me gusta el chicharrón, se come chicharrón, punto. No podemos hacer normas sobre gustos. Por último, si la persona tiene gustos anormales desde nuestro punto de vista cristiano, que los viva desde la puerta de su casa hacia el interior, pero que no obligue a los demás a criar a nuestros hijos en su perspectiva de género. Así de simple. Muy bien, espero haber respondido su pregunta. ¿Otra? Este es un tema para conversar días, ¿ah? Después están en las entrevistas diciendo argumentos totalmente fuera de foco. Buenas noches. Han hablado mucho sobre la ideología de género y me parece muy bien, pero el problema es que no sé si todos en la sala sepan realmente qué es ideología de género y sería bueno definirlo. Gracias. La ideología de género es un conjunto de ideas, como su nombre lo dice, en un sistema cerrado que no acepta ideas contrarias, que ha impuesto un cambio en las palabras. Se llama de género porque ellos han cambiado la palabra sexo por género. Ellos piensan que el sexo es una cuestión solamente biológica y que lo que nosotros conocíamos como sexo psicológico o sexo social no es otra cosa que el género. ¿Y por qué le han puesto esta palabra? Porque ellos piensan que esto es una construcción psicosocial, independiente del sexo, independiente. Nosotros creemos de que el sexo psicológico y social tiene una influencia cultural, pero es dependiente del sexo biológico. ¿Entienden la diferencia? La ideología de género cree que el sexo psicológico y social es ¿qué cosa? Una construcción. Ellos dicen, somos machos y hembras. Lo masculino y lo femenino son una construcción psicosocial, cultural, es una construcción cultural
independiente de lo biológico. Nosotros creemos que el sexo psicológico y social tiene influencias en el entorno familiar, en el entorno cultural, pero es dependiente ¿de qué? Del sexo biológico. ¿Por qué? Porque la psicología va después de la biología, va después de la biología, no va antes. La psicología masculina, a este le vamos a dar un cuerpo. No es así. Hay un cuerpo, se desarrolló una psicología en relación a su genética. Ese cuerpo era XY, se desarrolló como varón, ese cuerpo es XX como mujer. Pero hay situaciones diferentes, claro. En toda condición humana va a haber personas que salgan de la regla común, pero la regla común es una, indiscutible. La biología de la mujer es diferente a la biología del hombre. Tenemos un dimorfismo genital complementario. Si ustedes ven los genitales masculinos y femeninos, son absolutamente, ¿qué cosa? Complementarios. La psicología masculina y femenina son absolutamente complementarias. Y los roles son también complementarios. Basados en esa nueva palabra que ellos han introducido, que se llama el gender en inglés, porque el idioma inglés es pobre en la acepción de la palabra sex. La palabra sex tiene en el inglés una connotación coital, genital. No así psicológica ni social. Por eso es que en el idioma inglés pegó muy bien. No tanto en nuestro idioma, porque nuestro idioma, los que somos más viejitos acá, hemos estudiado el sexo desde el colegio, que había un sexo biológico, un sexo psicológico y un sexo social. Por eso la palabra género, ¿qué utilidad tendría si me dice lo mismo? La utilidad para ellos es de que cambia el lenguaje. Ellos pretenden desconstruir la estructura social basada en hombre y mujer, y la familia, y generar un nuevo ordenamiento psicosocial. Cuando uno ve, se queda espantado, ¿no? Son documentos de ellos, ¿no? Por ejemplo, ellos piensan que en el futuro va a haber comunidades homosexuales más de puro hombres, pura mujeres, y de tiempo en tiempo se reunirán para procrear. Cuando se han enterado que existe la FIBET, dice, bueno, no hay necesidad tampoco de eso, contrataremos clínicas para hacer FIBET. Es monstruoso, realmente es monstruoso. Bien, ¿otra pregunta? Por favor. Buenas noches. Mi pregunta más que todo es, ahora último ha habido una marcha justamente con esto de la ideología de género, que era "no te metas con mi hijo". El periodista Philip Pater dijo, cuando él le comenzó a expresarse, que hablar de sexo lo dejen para la familia. Usted, que es apegado a la Iglesia y católico, ¿usted cree que la familia, o sea, que los padres deben de hablar de sexo con los hijos, o también dejarlo a los colegios? Porque he escuchado después de esta marcha que algunos padres decían que 1000 veces hablar de sexo debería de ser en la casa, más no en los colegios, porque a los hijos los confunden. Entonces yo quisiera que usted me diga, como muy católico, bien, ¿qué es lo que debemos Mi hacer? posición como Juan Carlos González es muy clara y simple. La primera educadora es la familia. La primera educadora es la familia. Por eso es de que yo en lo personal he tenido conflictos con los colegios de mis hijos muchas veces, porque está en total desacuerdo con algún ítem que han podido entregarles a mis hijos. ¿Por qué? Porque el primero en educar
debe ser el padre y la madre, los primeros en educar. Usted cuando le endosa al colegio la educación en un tema tan medular como es la identidad sexual, que llaman ahora identidad de género, usted no sabe quién le va a tocar, de qué les va a hablar, cómo les va a hablar, qué criterios tiene para hablar y qué grado de cultura tiene, qué dominio del tema. Es como si usted fuera al colegio y le entrega un profesor de matemáticas para que le enseñe matemáticas a su hijo. Y usted se siente en una esquina y se da cuenta que el profesor sabe de matemáticas muy poco. Usted diría, por favor, cámbieme a una persona que esté debidamente acreditada y que sepa lo que dice, ¿no? O de repente ese profesor de matemáticas enseña fórmulas totalmente erradas. Usted diría, le están enseñando mal a mi hijo. O un profesor de historia que le enseña a su hijo de repente que la traición de algún expresidente peruano fue plausible. Y usted dirá, pero no, hijo, ese hombre traicionó a su patria en medio de una guerra. ¿Se da cuenta lo que le quiero decir? No se puede endosar así nomás la educación de los hijos. Si algo ha demostrado esta marcha es de que en el Perú, por lo menos un grupo de personas bastante representativo, se dice que ha sido más de 1,5 millones de personas que han marchado, son personas que han demostrado que están interesadas en la educación de sus hijos. Más allá de si ellos nos escuchen o no. Señora, le repito, los primeros que deben educar en sexualidad son los padres de familia. Y yo iría más allá, los únicos que tienen el derecho a educar en esos temas medulares sobre la sexualidad son los padres de familia. Recuerde una cosa, dentro de los derechos fundamentales está el derecho a la libertad de pensamiento y a la libertad de credo religioso, que usted quiera. Cuando la gente tiene cierta vergüenza en decir que es católico, cristiano, maometano, porque el izquierdista ateo le va a decir que es un retrógrado porque cree en dogmas, ese es un complejo de inferioridad mal fundado. Todas las personas que tienen un credo, tienen junto a ese credo una ética. Por algo se habla de ética cristiana, hay libros, innumerables libros sobre ética cristiana. Es por eso que cuando las personas se acercan y dicen, ya, usted es cristiano, por eso piensa así, si a mí me dijeran eso, yo diría, efectivamente, porque yo tengo, basado en la Constitución, el derecho a la libertad en mis creencias. Y como tengo otro derecho más que se llama el derecho a la patria potestad, tengo el derecho y el deber, como padre, de transmitirle no solo conocimientos, sino todo el arraigo cultural y religioso y de fe que tenga. En la Constitución de los Estados Unidos, justamente, uno de los pilares fue ese. Es una Constitución que menciona la palabra Dios, porque fueron grupos de creyentes basados en su moral cristiana que construyeron esa Constitución. Y justamente gobiernos como el gobierno nazi mataron, hicieron un holocausto de una raza y de un pueblo que tenía un tipo especial de vida y de creencias, que era el pueblo judío, basados en el derecho positivo, es decir, en las leyes que regían a Alemania en ese entonces. Por lo tanto, cuando nosotros vemos leyes injustas, como dice, me parece, San Agustín y Santo Tomás, las leyes injustas no tienen por qué ser obedecidas. Por eso no tengamos un complejo de inferioridad al decir que somos católicos y que criamos a nuestros hijos basados justamente en nuestra fe. Y que eso no se lo vamos a endosar al gobierno y mucho menos vamos a permitir que el gobierno nos quite nuestra patria potestad y nuestro derecho a el libre pensamiento y a la libre creencia.
¿Alguna otra pregunta? Ahí al fondo, a ver. La señora que está de verde, al fondo, ahí atrás. Usted dirá, Buenas noches. A nosotros que hemos apoyado a la marcha por la vida, no te metas con mis hijos, se nos tilda de desinformados. Dicen que lo que busca la currícula es solamente una igualdad de oportunidades y que no está impregnado de ideología de género. ¿De qué forma nosotros podemos definir la diferencia entre igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres e ideología de género? Claro, lo que pasa, querida hermana, es de que el currículum tiene cosas malas, pero también tiene cosas buenas. Nosotros no vamos a criticar las cosas buenas, criticamos las cosas malas. La igualdad de oportunidades creo que es indiscutible, ¿no? Es un hecho absolutamente razonable. El problema está cuando cambian la palabra sexo por orientación sexual y por identidad de género. Y cuando dicen que el género es una construcción, es algo que se va construyendo durante la infancia y la adolescencia. Con esos términos no estamos de acuerdo, porque esos términos obedecen a la ideología de género. Sí. Les recomiendo a todos leer la currícula, está en una página que es Minedu, Ministerio de Educación. Entran y van a saber bien todas las palabras que usan en relación a la ideología de género. Una pregunta más por ahí. Sí, buenas noches. En primer lugar, decirle que soy docente y en algunas instituciones educativas focalizadas, tanto en el nivel inicial como primaria, ya se está pidiendo que se implemente este diseño curricular nacional. Y efectivamente, en algunas instituciones se están dando cursos que los está promoviendo el Ministerio de Educación, donde uno de los perfiles que se busca en el estudiante al egresar el nivel secundario, luego de pasar por todo el proceso educativo, dice que se busca que el estudiante ejerza una sexualidad responsable y plena. Un padre de familia que escucha esto, o un maestro que de algún modo desconoce el tema, puede pensar que esto es bueno, porque es una sexualidad responsable y plena. Pero definitivamente hay toda una amenaza detrás, ¿no? Efectivamente, en ninguna parte del currículo se habla de ideología, pero sí hay elementos propios de esta ideología. Incluso, investigando un poco, he visto algunos videos donde la UNESCO está promoviendo guías de sexualidad con esa supuesta plenitud que debe tener el ser humano, en la que dicen que los niños de 4 años ya deben saber y ya deben incluso experimentar qué es la masturbación. Y los niños de 9 a 10 años deben saber ya qué es un orgasmo. Entonces, yo creo que definitivamente si nosotros como peruanos, como ciudadanos de este país, permitimos que este DCN se implemente, luego vendrán atrocidades que se están dando ya incluso en otros países, ¿no? Como en niños, por ejemplo, en Francia, en Ucrania, que ya se les está leyendo cuentos del príncipe que se enamora de otro príncipe, de la ranita hembra que se enamora de otra ranita, ¿no? Entonces, definitivamente, pues esta es una situación bastante preocupante, ¿no? Y sobre todo amenazadora para toda nuestra niñez y juventud. Gracias. Le agradezco la intervención. Yo tendría que decir dos cosas. Cuando alguien dice sexualidad plena y responsable, tendríamos que decir a qué se refiere usted con plena y responsable, porque a lo mejor lo que para mí es pleno y responsable, para usted no, o al revés. Lo que para usted es pleno y responsable, a lo mejor para mí no. Ese es el problema. Es un juego de términos, pero que, como sabemos, la historia de otros países donde esto ya se ha introducido, nos ha enseñado que comienzan así y terminan después con leyes amordazadoras donde, como por ejemplo me parece que ha sido en Dinamarca o Noruega, que un padre de familia católico le dijo al hijo que masturbarse era un pecado,
el niño no quiso masturbarse en el colegio y los profesores denunciaron al padre por oponerse a la currícula, y el padre entró, le quitaron la patria potestad, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas llegarán si comenzamos a probar estas primeras cosas. Quiero también dejar sentado algo que es importante. Por si acaso los cristianos no odiamos la sexualidad, por favor, ni las relaciones sexuales. La diferencia de los cristianos con los paganos, los que no son cristianos, es esta, que el pagano probablemente le dice lo que nos ha contado la profesora a sus hijos, ¿no? Haz lo que quieras, usa lo que quieras, como quieras. Los cristianos le decimos a nuestros hijos que la sexualidad antes del matrimonio no se ejerce, porque la sexualidad va de la mano con la responsabilidad, el amor, la unión conyugal. Dentro del matrimonio, más bien los cristianos promovemos que ese matrimonio tenga vida íntima, porque recordemos que incluso un matrimonio no es queda inválido, anulado por la Iglesia, o sea, no ha sido dado si no ha habido una relación, exactamente, una relación consumada, una relación sexual consumada. Dentro del matrimonio, por supuesto que las relaciones sexuales la Iglesia no solo las promueve, sino las bendice. Antes no, al costado tampoco, sino dentro del matrimonio. Y que son bellas las relaciones sexuales, por supuesto, jóvenes, las relaciones sexuales son bellas, pero dentro del matrimonio, en un contexto de responsabilidad, de amor conyugal. Antes no, porque antes, ¿qué ocurre? Claro, puedes tener tú un orgasmo, pero no tienes responsabilidad, no amas a la persona, la usas, la cosificas. Una cosa que olvidaba decir es que la ideología de género es más bien enemiga del feminismo verdadero, de la femineidad, es enemiga. Para ellas las mujeres no deben ser femeninas, porque eso va en contra ¿de qué? De lo que ellos promueven, de la ideología de género. Muy bien. Última pregunta de Monseñor. Doctor, muy buenas noches. Como la persona que me antecedió en la pregunta, también ejerzo la docencia y me parece que hay un tema en el que, por ejemplo, colegios católicos que están siendo capacitados por diversas editoriales, a mí me ha pasado, en la que los capacitadores no tocan el tema esto de la currícula justo cuando va explicando cómo se va a hacer, son los diversos enfoques, y ellos tienen esta sustentación, ¿no? Que ¿quién es la Iglesia para opinar sobre temas que solamente le competen a la docencia? Que solamente un profesor puede opinar. Lamentablemente hago hincapié en que pasa en colegios que son católicos y pasa con docentes que trabajan en colegios católicos en que aplauden este tipo de capacitaciones que hacen estos señores, y los mismos profesores no saben cómo responder, no saben qué decir acerca de la ideología de género, no toman en cuenta lo que usted nos explicó acerca de los términos, simplemente se dejan llevar por la aparente frase tan bonita como suena, ¿no? Igualdad de oportunidades, y no saben cómo puede empezar esta ideología de género a destruir nuestra sociedad. Más que una pregunta, quizás sea un alcance. ¿Qué pasa con Adecoa y todos los colegios de Arequipa que son católicos, religiosos, algunos añadidos, que no se pronuncian? ¿Qué pasa con muchos sitios que deberían de pronunciar? La labor que está haciendo usted junto con el trabajo del arzobispo es realmente increíble, pero falta llegar más, o sea, llegar a los docentes, capacitarlos sobre eso, por lo menos hablarles, por lo menos empecemos por los colegios católicos y hablarles también al alumnado acerca de esto en estos colegios, porque por lo menos ahí se trataría de informar un poco mejor. Gracias, hermano. Yo agregaría un faltan padres de familia valientes
que digan al director: eso que están enseñando no es cristiano. Y faltan padres de familia también valientes, católicos, que digan: señor obispo, en tal colegio católico se enseña la ideología de género. Así de simple. Pero si nadie dice nada, nosotros desconocemos la realidad propia de cada colegio que dice ser católico. Y le agradezco mucho su intervención, porque eso tiene que ver. Uno vive su fe adentro y también para afuera. Y debe haber una concordancia entre lo que yo digo, lo que yo vivo, lo que yo pienso y lo que yo vivo. Muchas gracias.